Esta carta Pablo la escribe muy parecido a algunos asuntos a los Corintios, donde fácilmente se desviaban de la verdad, de la sana doctrina, de las sanas enseñanzas de Jesús, y se desviaban a herejías o enseñanzas que torcían la verdad de Dios. Y en el caso de los Gálatas, lo que estaba sucediendo, en algunos de los puntos que vamos a estar viendo, se habían infiltrado algunas personas donde lo que estaban haciendo era generar confusión en nuestros hermanos en ese momento. Lo que estaban intentando hacer de alguna manera era que aquellos que habían sido alcanzados por Cristo, los gentiles, tuvieran que guardar la ley, tuvieran que circuncidarse, o parte de los ritos, vamos a decir así, del Antiguo Testamento, tener que guardarlos para poder alcanzar la salvación. O sea, Cristo básicamente para esas personas no era suficiente. Entonces aquellos que eran nuevos en la fe y comenzaban a caminar en Cristo, estos infiltrados, vamos a decir así, dentro de las iglesias, dentro de esta iglesia, lo que hacían era confundir a aquellos nuevos, a aquellos que habían también entendido el Evangelio, a creer que Cristo no era suficiente y tenían que guardar la ley respecto a lo que Moisés había dicho. Entonces, Pablo escribe esta carta de exhortación, de aliento también, de diferentes lugares para respaldar la salvación solo por medio de Cristo, la salvación por medio de la fe, solamente por la fe, y no por méritos propios. Hoy tuve oportunidad de predicar justo esta prédica unas horas antes de venir, y yo le compartía a esta persona que los hijos de Dios, los cristianos, no alcanzan el cielo por las buenas obras, por los buenos méritos que hagan. O sea, yo no soy una persona que trata de hacer las cosas bien porque quiero ganarme el favor de Dios y llegar al cielo el día de mañana, sino que yo, no mereciendo el cielo y no mereciendo el favor de Dios, Él vino y me alcanzó a través de los méritos de Cristo en la cruz. Y eso fue lo que hace que mi vida pase a ser una vida de agradecimiento hasta el día que Cristo venga por mí. Y creo que ese es el mensaje del Evangelio, no es otro. Es Cristo haciendo lo que nosotros fuimos y seremos siempre incapaces de hacer, y viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir, llevando las cargas que nosotros no podemos llegar y entregándose por nosotros, ¿no? Dando su vida por nosotros. Y de este capítulo, de este libro, vamos a ver el capítulo 6, como les dije. Y del capítulo 6 vamos a ver algunos versos, especialmente uno en particular, que es el que ministró mi corazón de manera especial, de manera diferente al resto, pero no puedo ir ahí sin leer el entorno del pasaje, ¿no? Entonces vamos a ir ahí a Gálatas 6, el verso 1, leemos el nombre de Jesús. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. Considérense a sí mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, entonces, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Bueno, hasta ahí vamos a ver hoy. Esto, obviamente, seguramente lo hemos predicado en más de una oportunidad, desde distintos, haciendo énfasis en distintos pasajes. Algo que me está pareciendo curioso, ¿no? Y también lo digo porque toma otra dimensión. El hecho de estar, tener la oportunidad de tener las prédicas colgadas en las redes, ¿no? Poder compartirlas y demás. Recién ahora estoy tomando conciencia de que hay un montón de personas que realmente la están viendo y que realmente la ven con necesidad genuina, ¿no? Y ni siquiera estoy hablando de hermanos de nuestra congregación porque sería ilógico que vieran más las prédicas de lo que puedan verlas acá, sino quiero decir, personas que no tienen contacto con nosotros y que realmente las están viendo con necesidad. Entonces eso hace que también a mí me pasa que pienso qué importante es poder dejar en claro todos los aspectos del mensaje. El otro día, reflexionando sobre esto, y ya vamos a entrar en el texto, entraba en un conflicto interno porque al principio pensaba, bueno, si hay un montón de personas que están prestando atención a este mensaje, un montón de personas que quizás no tengan congregación o no se congregan por el motivo que Dios sabrá, o quizás tengan otras iglesias donde están escuchando por primera vez predicar de esta manera, quizás. Pensaba, ¿no? La necesidad que también a uno le puede venir, como fue mi caso, por eso le dije que fue como una especie de conflicto, de poder saciar bíblicamente esas necesidades, ¿no? Luego, reflexionando, llegué a una conclusión que me quitó mucho peso y es que más allá de que nosotros tengamos las prédicas colgadas y más allá de que uno pueda escribir y más allá de que uno pueda compartir y más allá de que uno pueda grabar mensajes o lo que fuere, la predicación va destinada primera y principalmente a la iglesia local, donde uno está parado delante, a los cuales sirve, a los cuales ora, a los cuales le está compartiendo el mensaje que preparó toda su semana para poder entregarles a cada uno de los presentes. Eso no omite, porque si no, no estaríamos compartiendo el mensaje a diferentes lugares, esto no omite las personas que no pueden llegar o están lejos o no tienen iglesias y reciben el mensaje, pero mi responsabilidad no está sobre ellos. Mi responsabilidad está sobre compartir el mensaje para los presentes. ¿Cuál es la gran diferencia para un pastor en esto? Que uno como pastor, hoy predico y mañana voy a predicar sobre este texto desde otro lugar, o ayer prediqué sobre el capítulo anterior, y aquel que tiene solamente la fracción de un mensaje único, no va a poder entender el mensaje en su contexto congregacional, ¿verdad? Para aquellos que no tienen iglesia, y oramos por aquellos que nos puedan estar viendo también, es importante que puedan encontrar una congregación, porque mensajes solos, y esto va específicamente para los que nos ven a través de YouTube, o sea, no tiene sentido si no tienen un lugar donde encontrar ese mensaje en su contexto congregacional. Porque lo que yo les estoy hablando es la palabra de Dios, sí. Tiene que tocar cada arista del Evangelio, sí. Pero las iglesias locales todas transitan diferentes periodos. Y los mensajes van a hacer énfasis según la congregación local a la cual pertenece cada uno, porque el Espíritu Santo envía el mensaje, el pasto que la iglesia local esté necesitando. Entonces, más allá que nosotros podemos alimentarnos incluso de diferentes lugares, para aquel que es espectador de nosotros, ¿tá? Y tiene de repente esa dicha de poder decir, puedo sentarme a escuchar el mensaje, o porque no tengo una congregación, o porque no estoy yendo a ningún lado, lo que fuere. Para mí es imperativo hacer este paréntesis, porque su responsabilidad primera es encontrar un lugar donde tenga que friccionar su vida a la luz de la palabra, en comunión con otros hermanos. Aquellas personas que tienen una vida de comunión, tienen roces, tienen choques, tienen momentos de servirse, tienen momentos de perdonarse, tienen momentos de pedir perdón, tienen momentos de ayudarse económicamente, tienen momentos de ayudarse emocionalmente, tienen momentos de poner su oído, tienen momentos de reírse y abrazarse, ¿verdad? Y todo eso hace que se generen diferentes, ¿verdad?, procesos en la vida de cada persona que pertenece a una iglesia local. Si no hay vida de iglesia local,
los mensajes que se puedan escuchar por las redes son mensajes al aire, entre comillas, quiero decir, no encerrados en el contexto de una iglesia local. Entonces, el mensaje hoy vamos a suponer que apunte, no es el mensaje que voy a compartir. Vamos a suponer que el mensaje hoy sea pura y exclusivamente a corregir la forma en la que nos vestimos. Y de repente el que ve el mensaje, que está buscando un mensaje, encuentra eso y dice, pero no hablaste ni de esto, ni del otro, ni de esto, ni del otro. Y porque la iglesia local no es solamente un día de reunión, la iglesia local tiene días de oración, días de reunión, tiene seminarios, tiene momentos de consejería sola, tiene momentos de que se puede hablar en privado, tiene momentos de hermandad, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia no se hace solamente de una hora de predicación, menos para aquella persona que no llega. Y lo digo porque sinceramente no estoy hablando a ninguna persona de nuestra congregación que no esté llegando. Le estoy hablando a los que hoy entiendo que sí nos están viendo y que no se congregan en ningún lugar. Y es muy importante que nuestros hermanos que están viendo esto puedan llegar a una iglesia local. Y sería buenísimo que le digan, mirá, yo vivo en tal lado y no tengo idea dónde ir. Pero que realmente entiendan la importancia de tener una iglesia local. Porque Dios está hablando a la iglesia local. Para el proceso que está viviendo su iglesia local en ese lugar. Como otro lugar puede estar compartiendo el Señor otro mensaje con otra palabra porque la iglesia en ese lugar está pasando otro tipo de proceso. ¿Entienden? Entonces, por un momento me encontré en ese conflicto interno de decir, bueno, busquemos saciar la necesidad de los hermanos virtuales. No tengo nada que ver ahí. Y no tengo ninguna responsabilidad bajo las personas que lamentablemente hoy no pueden tener una iglesia cerca de sus hogares o que no quieran estar dentro de las iglesias que tengan cerca. ¿Entienden? Entonces, desde ese lugar, deseo realmente que nuestros hermanos puedan llegar. ¿Les benefician los mensajes que estamos compartiendo? Gloria a Dios. Pero no es suficiente. La iglesia es mucho más que una pantalla viendo un mensaje de una hora. Eso no es ser cristiano. Dicho esto, quiero entrar ahora sí en el mensaje de hoy. Dice Pablo a los Gálatas, es el último capítulo, el primer verso, ¿verdad? Capítulo 6, Gálatas, el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ya con este verso, yo quiero desglosarlo un poquito, porque hay algunas salvedades que se pueden hacer y nos pueden dar mayor luz. Interesantes, de hecho, porque hay dos formas de interpretar cuando dice si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Se puede dar en el contexto de que, les pongo un ejemplo, vamos a suponer que estoy con un hermano y este hermano de repente tiene un diálogo con un familiar y le habla mal al familiar. Entonces yo lo sorprendo justo en ese momento, cuando esa persona está cometiendo esa falta, ¿verdad? Lo sorprendo al hermano cometiendo esa falta. Pero también se puede dar en el contexto distinto, en el que uno de nosotros de repente nos vemos sorprendidos en encontrarnos en una falta. Es decir, ¿cómo llegué a estar en esto? ¿Cómo llegué a estar acá? ¿Cómo llegué a cometer esto que estoy cometiendo? ¿Cómo llegué a pensar lo que estoy pensando? ¿O cómo llegué a decir lo que dije? Me encuentro yo siendo sorprendido, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, no está diciendo que si alguno fuera sorprendido por otros hermanos. Entonces, cualquiera de las dos ópticas para este caso están bien. No afectan el texto, no afectan el mensaje, no afectan la dirección del mensaje. Es correcto pensarlo. Tanto como si uno encontrase a alguien en falta, o a uno lo encuentran en una falta, como si uno mismo se encontrara sorprendido cometiendo una falta. Ahora, si alguien se encuentra en una falta, ustedes, los que son espirituales, dice, que ustedes son espirituales también no es que sea irónico, sino que lo que está diciendo en sí es aquellos que están siendo dominados por el Espíritu Santo. De hecho, Pablo en los Gálatas, el capítulo anterior, hace énfasis en el fruto del Espíritu Santo. Entonces, lo que quiere decir es, bueno, los que están siendo dominados en ese momento por el Espíritu Santo, tienen que buscar, ¿qué? Dice, restaurar con espíritu de mansedumbre. Algo que no dije en el primer verso, que voy a volver a él, que incluso la palabra original en griego no dice pecado, no dice errar al blanco,
no dice pecado, dice falta. Y más concretamente dice desliz. Entonces sería si alguno fuera sorprendido en algún desliz. O sea, se me deslizaron los pies, ¿no? Dije una palabra además que no tenía que haber dicho. Hice una explicación que no tenía que haber dicho. Pecamos muchas veces en eso. Aclaré demasiado de lo que no tenía que aclarar. Terminé oscureciendo más de aclarando. Esas son faltas que cometemos. Son pecados. Pero lo que está diciendo Pablo acá, y está haciendo énfasis en los hermanos, acá ya no está hablando de los pecados graves que son elaborados y pensados y elaborados en una mente pecaminosa para llevarlos a cabo o enredarse en pecados ya a una ley. Son esos que se cometen casi, vamos a decir, sin intención. Porque la palabra desliz en griego también dice que es ese desliz con intención. O sea que yo vi a mi hija pecar y yo pequé arriba de ella porque cometí el desliz de no ser dominado por el Espíritu Santo y pasarme hacia el otro lado en la forma en que la castigo, disciplino o la rezongo, como quieran usar la palabra. Entonces, y bueno, ahora uso ese mismo ejemplo para que puedan entender lo que sigue. Dice, ustedes que son espirituales restauren con espíritu de mansedumbre, o sea, con un carácter manso, considerándose a sí mismos, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Tentado en qué? En pecar. Puede ser en pecar en lo mismo que esa persona o en otro tipo de pecado. Y les pongo el mismo ejemplo. Puede ser que mi hija haya pecado en algo, yo la sorprendo en una falta y no me considero a mí mismo, me saca de las casillas y yo corrijo, no con un espíritu de mansedumbre, sino perdiendo el dominio propio y pecando yo también. Entonces, me vi tentado, terminé pecando. Por la falta que cometió, no fui capaz de restaurar con un espíritu de mansedumbre. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo a los Gálatas. Ustedes tienen que considerar sus vidas primeramente cuando encuentran este tipo de faltas. No sea que queriendo ustedes corregir, restaurar, mejor dicho, porque corregir a nosotros nos suena más como quiero decirte lo que estás haciendo mal para que cambies. Y esto en realidad es restaurar, es tratar de reparar lo que se rompió, ¿no? Es tratar de colocar en el lugar lo que se salió del lugar. Y si es una falta de esas que capaz que son hasta ni me di cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, podemos encontrarnos entre hermanos y justo viene un familiar de ese hermano inconverso y este hermano no se lleva muy bien, entonces o pierde fácilmente los estribos, entonces lo primero que hace es hablar mal a la persona que no es convertida y vos decís, bueno, justamente esto es lo que no tiene que suceder porque vos tenés que considerarte a vos mismo. La intención en realidad es que vos no seas tentado en la falta del otro. Porque no vemos capaz que en esa necesidad de decir, no pienso igual, no me parece, o lo que sea, sin el carácter adecuado. Sin pensar si es correcto hablarlo o no hablarlo. Capaz que ni siquiera es momento de decir nada, o de no hacer. Esto es un ejemplo que puse para que tengamos una ilustración de a dónde apunta el pasaje. Pero no solo apunta a este tipo de casos, ¿no? Quiero que seamos claros. Es una ilustración que me vino ahora pensando en cómo explicarlo. Luego dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Es interesante que, obviamente Pablo lo está escribiendo a la congregación y esto es para la iglesia local y esto es un llamado a que todo cristiano tiene el deber como hijo de Dios, al amar a Cristo, va a buscar vivir o cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar a Dios, amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, ¿cómo voy a amar a Dios y cumplir esa ley? Bueno, de esta manera, verso 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y después miren lo que agrega, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Parece que no tuviese mucho que ver con lo anterior, pero en realidad lo que está diciendo es que no sirve justificarse en él. Cada uno tiene sus problemas, yo no tengo nada que ver con nada. No, vi el pecado, voy a hacer como que no lo vi. Vi lo que dijo, vi la cara que le puso, vi cómo se fue por el otro lado, vi cómo no saludó, vi cómo...
y hago como que eso no está pasando. Yo eso no me voy a meter, si no es asunto mío. ¿No? Bien incómodo. Pero en realidad eso es lo que nos llama a Cristo a hacer. Sobrelleven las cargas los unos de los otros es, siempre y cuando tengamos la confianza para esto, porque también tenemos el problema de que si no nos dan la confianza, ir a solucionar cosas que no nos están llamando a solucionar, eso también es pecado. Por eso tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Primeramente, ver esto y decir, bien, ok, yo no creo ser más que el otro, porque tengo que considerarme a mí mismo y aparte mira lo que dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si yo me creo maduro, espiritual, o siendo dominado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero mi actitud es esta, todos por allá y yo por acá, no tiene nada que ver con Cristo y con el Evangelio. Lejos está de lo que Dios manda. Ahora, miren lo que dice el 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Se lo voy a leer de nuevo. 3, 4 y 5. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Mirá, acá hay dos cosas interesantes que quiero compartirles. El 5, vamos a empezar por el final que leí. Porque cada uno llevará su propia carga. Ahí también habla de cargas. Pero si ustedes van para el principio, dice el 2, sobrelleven las cargas los unos de los otros. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en el 5? Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Y por qué dice en el 4, sometan a prueba cada uno, no? Dice su propia obra. Y ahí recién podrán gloriarse y solamente en sí mismos y no en otros. Todo esto se los quiero explicar o desenvolver más claramente para que tengamos mayor luz. Pablo lo que quiere evitar es que los que se creen algo sin ser nada, se queden sin hacer nada. Y los que son débiles se permitan la restauración en sus faltas. Y mirá, cuando dice porque cada uno llevará su propia carga, ahí está queriendo hacer conscientes a aquellos que se creen maduros de que todos tienen diferentes cargas. Quizá uno sea una persona que pueda pecar con su lengua y tiene ese desliz cada tanto. Entonces hay otro que en esa área es fuerte en el Señor y tiene esa capacidad de ir y restaurarlo. No, escuchá, no hagas eso, no, ¿por qué dijiste eso? No tenías que haber dicho esto. Perfecto. Pero después de repente, el hermano que está siendo restaurado en esa falta, porque tú cometes ese error, sea fuerte o sea bien dominado por el Espíritu Santo en el área que justamente que fue a restaurar su vida con amor, no lo es. Por eso lo que Pablo quiere hacer énfasis es que no se olviden que todos tienen cargas distintas. Todos tienen una mochila diferente. Y todas esas mochilas muchas veces pueden llevarles a deslizarse si no están siendo bien dominados por el Espíritu Santo. Entonces, en definitiva, muchas veces lo que nos vamos a encontrar en una congregación, justamente tocando el tema del principio local, es que mis mismos hermanos que muchas veces pueden tener deslices en ciertos aspectos, son los mismos que Dios va a usar muchas veces para ayudarme a ser restaurado en otras áreas, en las cuales yo tengo esos deslices. Distintos. Y esto no pasa a ser una guerra de quién es más en qué o quién tiene madurez en qué o cuál, porque Pablo lo que dice en el 3 es, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, sí mismo se engaña. Y el 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué quiere decir? Tu vida no la tenés que medir según la vida que los demás. No tengo que ver que el otro tiene 15 años y sigue pecando lo mismo y yo ya no hago lo mismo que hacía hace 15 años atrás, ni tampoco tengo que ver que el que tiene 3 meses parece que se quiere creer que tenga 15 años, cuando yo tengo 15 años tiene que tener un poco más de respeto. Eso no lo tengo que estar mirando. De hecho, si eso sucede y Dios lo permite, tiene que estar hablándome más de mí que de la vida de los que tengo alrededor. ¿Cómo debería de ser bíblicamente? ¿Cómo puedo gloriarme de mí mismo, vamos a decir, de la obra que hay en mí?
Bueno, básicamente yo tengo que gloriarme en Cristo. Lo que tengo que ver es, Cristo, desde que me alcanzaste a hoy, quiero ver y examinar y gloriarme en la obra que has hecho en mi vida. Y poder ponerme a la luz de la palabra y poner mi vieja persona y decir, ¿puedo ver la gran diferencia que hay, si es que hay una gran diferencia en mí? Puedo decir, de lo que fui a lo que soy, la gloria es de Cristo. No me estoy comparando con otro, no estoy mirando a otras personas, no estoy viendo el crecimiento de otros si hay más o si hay menos. Lo que estoy haciendo es encontrando la obra de Cristo en mí, en un examen de mi vida a la luz de la palabra. Estoy diciendo, bueno, voy a poner por obra mi vida hasta el día de hoy. Quiero ver las cosas que he hecho, cómo estoy sintiendo, cómo estoy pensando, las cosas que hago en privado, las cosas que hago públicas, las voy a exponer delante de Dios, me voy a poner, las voy a mirar, voy a pensarme como individuo delante de la palabra de Dios. Y si yo paso raya y digo, indudablemente desde que Cristo me alcanzó a hoy, hay un cambio, puedo decir, Cristo está haciendo y sigue haciendo su obra en mí y seguirá haciendo su obra en mí. Pero yo soy una persona que sabe cuáles son las otras cosas que tengo aún que ser corregido, mejorado, restaurado, cambiado. Entonces, desde ese lugar, yo ya no voy a estar con la mirada puesta de repente en lo que le falta a fulano a mengano o lo que le sobra a fulano a mengano. Yo estoy tan ocupado de la obra de Cristo que primeramente me estoy ocupando de tener un concepto claro de quién soy yo a la luz de la Escritura, para después, con espíritu de mansedumbre, con ánimo pronto, con amor, para cumplir la ley de Cristo. Si yo me encuentro en un momento donde puedo ver sorprendido a alguien en una falta, con ese espíritu de amor para cumplir la ley de Cristo, puedo restaurarlo y considerarme para no ser tentado, porque mi intención no es ir a pegarle con una vara, ir a mostrarle que es pecador, ir a mostrarle todo lo que se equivoca. Mi intención es poder ayudar a la persona a poder ser más parecida a Cristo. Y eso es una libertad que tienen todas las personas y todos los hermanos en Cristo, de hacer unos con otros, más allá de la labor pastoral. Esto está hablando de relaciones interpersonales, en las cuales tienen responsabilidad espiritual delante de Dios para poder llevarlo a cabo. ¿Entienden? Cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por lo tanto, si yo veo una falta, o veo otra falta, o veo un desliz, y no es ánimo pronto, amor y compasión y misericordia y deseo de restauración que nace en mí, y lo que brota son otro tipo de aguas, indudablemente yo tengo que considerarme a mí mismo. Aún estoy en el proceso, Señor, no soy capaz de esto todavía. No me voy a meter en el lugar donde no estoy siendo llamado. Lo estoy viendo, pero mi carácter no está siendo dominado por Jesucristo. Ahora, ¿cómo sigue esto? Fíjense cómo sigue. Dice el 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es muy curioso porque yo les tengo que leer esto, porque obviamente yo lo que quiero llegar para que ustedes entiendan, nosotros vamos a ver el verso 9 como el corazón de este mensaje, que es el pasaje que me llevó al texto, ¿verdad? Yo voy a detenerme cuando lleguemos ahí a ese pasaje. Pero no podía no llegar ahí sin leerles esto. Es curioso el verso 6. El otro día leía a Lutero. Lutero decía que le daba vergüenza hablar de este mensaje, leer este pasaje, porque sentía que estaba hablando a favor de él mismo. Y este pasaje tiene dos formas de entenderlo que son correctas. No están mal, porque ninguna genera tropiezo a la otra, ¿no? La primera, la más popular, dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y la general, en la que todos, la mayoría coinciden, habla del sostenimiento del pastor, del líder, frente al que está siendo enseñado. Spurgeon decía algo así como: pienso en mis consiervos que están pasando hambre y necesidad. Ahora vamos a llegar al tema del tiempo, ¿no? Porque era diferente antes con el diferente ahora, ¿no? En muchos aspectos. Spurgeon decía eso: siento un dolor en mi corazón cada vez que encuentro este texto por mis hermanos pastores que están pasando hambre. Literalmente hambre. Y
nuestros hermanos en ese lugar cosechan lo poco y lo nada. ¿Por qué? Obviamente, imagínense una persona con necesidades de todo tipo y, vamos a decir así como decimos nosotros, la panza vacía y tenga que pararse, capaz que en aquel momento no era semanalmente únicamente, era hasta todos los días, ¿tá? Diariamente, a compartir un mensaje sin poder comer, sin poder tener lo básico en su vida. Entonces, la mayoría hasta el día de hoy hacen hincapié de que este pasaje Pablo le está diciendo a nuestros hermanos allí, y después, bueno, cierran el contexto en el que sigue luego, el 7, el 8, sigue hablando de lo mismo. No se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, esto también segará, haciendo hincapié de aquellas personas que estaban buscando lo espiritual sin sembrar en lo espiritual, ¿no? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra el espíritu, para el espíritu segará vida eterna. Ahora, la otra posición, que es capaz que menos popular, y para mí también encierra, y así lo entendía yo, y lo sigo entendiendo de la misma manera, y de los dos lados me da luz para enseñarlo de cualquiera de las dos maneras. El que es enseñar la palabra, haga partícipe de toda cosa buena en que lo instruye. A medida que nosotros vamos creciendo en Cristo, todos al ser llamados por Cristo pasamos a ser sus discípulos, los discípulos de Cristo. Pasamos a ser soldados de Jesucristo. Pasamos a ser llamados a predicar la palabra, a sembrar la buena semilla, a salir con la palabra de verdad que es la espada, a pelear la buena batalla de la fe, a llevar el evangelio. Entonces lo que está también diciendo en el contexto Pablo es, bueno, ustedes que van creciendo en la obra y van entendiendo el mensaje y están entendiendo la vida cristiana, de qué trata, hagan partícipe de todo esto que van comprendiendo y entendiendo y van abrazando, hagan partícipe a aquel que los está instruyendo, porque ustedes tienen que militar en conjunto. Ustedes no tienen que seguir siendo como pichones en un nido que abren la boca para que le pongan la comida adentro. Ustedes ya pasan a ser los que también empiezan a traer la comida a los que vienen llegando. Sería ilógico que tengas un discípulo que vaya a ser toda la vida un discípulo que no dé absolutamente nada de todo lo que recibe a diario, semanalmente. Entonces el llamado de Pablo a la exhortación es, hermanos, acá estamos hablando de que esto no es, se lo dejo solo al pastor para que el pastor se encargue de esto, yo lo veo, pero bueno, yo no me encargo. No, está diciendo, es tiempo de madurar, es tiempo de comportarse como la palabra enseña. Vayamos en busca de esto, considerándonos a nosotros mismos primero, pero buscándolo con gozo, con necesidad. Señor, yo me considero y puedo verte obrar en mi vida de lo que fui a lo que soy. Necesito que sigas trabajando en mí, porque yo necesito amar a los que amás, porque deseo cumplir la ley de Cristo. ¿Entienden? Y es muy interesante allí porque también, ahora, cuando vamos al verso 7, al 8 y al 9 también cobra sentido. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Vos podés pararte de una manera, como vamos a decir así, indiferente hasta que pase desapercibida, pero si vos miraste para el otro lado con una intención X o con una intención Z, Dios vio la intención. Por más que seas un increíble maestro en maquillar las actitudes y las acciones de tu corazón, lo importante de esto es que Dios las está viendo. O sea, podemos ser excelentemente actores, pero Dios las está viendo. Y eso tiene que pesar en nuestro corazón. Tiene que pesar en nuestro corazón. No se engañen. No está diciendo otra cosa que no te engañes. Dios no puede ser burlado. O sea, el hecho de vos burlarte, ¿no?, en estas acciones de tus hermanos, estás haciendo que te estás burlando de Dios mismo. Dios toma como una ofensa, como una burla tu actitud al prójimo cuando es irreverente, cuando no es con base al amor. Dios no puede ser burlado, no se engañen. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahí obviamente usa esta ilustración del sembrador, ¿verdad? Que es lo que está sembrando, porque de eso vas a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu de Dios, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
Mas el que siembra para el Espíritu de Dios, del Espíritu segará vida eterna. 9. No nos cansemos entonces de hacer bien, porque a su debido tiempo o a su tiempo segaremos si no desmayamos. Voy a leerles el 9 de nuevo. No nos cansemos entonces, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este fue el pasaje primeramente que ministró mi vida el Señor. Luego encontré todo el contexto y siguió ahondando mucho más. Pero este pasaje que dice que no nos cansemos de hacer lo que es correcto, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, teológicamente, desde el lugar más importante apunta, obviamente, como toda la Escritura, a Cristo y a su venida. Cristo está a la puerta. Jesús está a la puerta. Él viene por sus hijos. Él va a venir por su iglesia. Entonces, no te canses de hacer el bien. Seguí haciéndolo porque a su tiempo vamos a cosechar. ¿Cuál es la cosecha que ya tenemos? El premio que ya hemos recibido es la vida eterna. Y la vamos a alcanzar en plenitud cuando Él venga por nosotros. Y este pasaje nos tiene que alentar a la escatología, de decir, los tiempos finales están cerca, Cristo viene por su iglesia. Necesito amar como Cristo me amó. Necesito amar al prójimo como Cristo me amó. Eso es urgente. Es urgente. Y obviamente que si lo vemos en el aquí y ahora, el pasaje podría apuntar perfectamente a lo que sembramos espiritualmente y cosechamos espiritualmente. No te canses de seguir haciendo las cosas bien. Acá no está hablando esto no es como una frase de coach, ¿no? Como motivacional. Tenés que hacer buenas cosas, sembrar, y vas a ver que si sembrás dinero vas a recoger dinero y todas esas cosas que tienen cierta realidad. No tienen nada que ver con este texto. Acá lo que está hablando es puramente y exclusivamente espiritual. Diciendo, si tus actitudes son carnales, tus acciones, tu pensar y tus sentimientos son más carnales que espirituales, de ellos vas a cosechar o cegar corrupción, pecado, tarde o temprano, por un lado o por otro. Eso es lo que está en tu corazón. Ahora, si vos sembrás para el Espíritu, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No te canses de hacer esto. No te canses de sembrar para el Espíritu. ¿Por qué? Porque a su tiempo vas a cegar si no desmayás, dice. ¿No? No te dice si morís, literalmente, no te está diciendo si no desmayás. Cuando lo leí fue de mucho aliento para mí este pasaje. Porque así como le puede pasar a cualquiera de ustedes, ¿no? En el momento oportuno que lo recordé, fue porque realmente pude ver de alguna manera ni siquiera el fruto, el brote de una siembra, ¿no? Que uno no espera a veces. Entonces uno puede estar cansado, a punto de desmayar, decir, hasta acá llego, y de repente Dios te dice, no es en vano, la obra es mía, yo soy el que obro, mía es la gloria, este es mi proceso, esto es el plan divino, y quizás te hace ver una cosa así, una luz finita, ¿no? Pero es más que suficiente para alentar los pasos del que está buscando sembrar en lo espiritual. No está buscando sembrar en lo carnal ni en lo material, no, olvídense de lo material, estamos hablando de lo espiritual. Acá lo que importa y lo que pesa en la balanza es la intención del corazón con el que vivimos la vida cada uno. Eso es lo que pesa. Y eso se evidencia en el amor que tenemos unos con otros y en la forma en la que nos servimos o evitamos servirnos. O sea, no tenemos 2 días, muchos de nosotros en el Evangelio. Y Dios, con los corazones que evitan esto, está enojado. Dios está ofendido y Dios está irado con el pecador todos los días. Si no fuese por la sangre de Cristo que nos limpió, cambiaríamos castigo, ¿no?, por disciplina. Abracemos la disciplina con alegría, porque es la demostración de amor de Dios para con nosotros, que no nos deja, que no nos suelta. Él está interesado en nosotros por el puro afecto de su voluntad. ¿Verdad? Cuando
leí el verso 9, realmente me puse feliz de ver la palabra de Dios, cómo se cumplió para mí en ese momento, vamos a decir, ¿no? Me fue de aliento. Enseguida fui a ver, ¿no? Bueno, ¿en qué está pasando? ¿Y qué es lo que dice? ¿Y por qué lo dice? Y a veces sembramos, ¿verdad? Y el sembrador, como habla también en los evangelios el Señor, pero uno siembra la buena semilla y no es que sembras una semilla, uno está sembrando, uno siembra y cuando uno ves a un sembrador va tirando un puñado de semillas y él no sabe cuál de todas esas va a brotar, ni cuál va a permanecer de las que brota, ¿verdad? No se está preguntando eso tampoco, él hace la función que tiene, que es salir a sembrar. Y eso es lo que el cristiano debería de hacer y cómo debería de vivir, ¿verdad? Buscar sembrar de esa manera, en el amor de Cristo. Yo no tengo idea, Señor, cuál es tu propósito final con la siembra que estoy haciendo en lo espiritual. Mi deseo es que todo pueda dar fruto, que todo pueda brotar, que todo pueda permanecer. Y cuando el Señor nos permite de una manera ver con nuestros ojos su obra en los demás, porque eso debe ser de las experiencias más hermosas que nos puede permitir ver Cristo como hijos de Dios, ver a Cristo glorificado en el otro, y no porque justamente es una labor de uno, que tuvo parte uno, vamos a decir, como instrumento en la mano de Dios, sino ver la obra de Dios en otro. Es de las cosas más hermosas que Dios nos puede permitir ver, es de las cosas que mejor se pueden disfrutar espiritualmente. Porque vos podés escuchar o podés ver hermanos que puedan estar orando por un familiar años y años, o orando por una persona, o orando por un vecino, o orando por un compañero de trabajo, y de repente ver o vislumbrar que vienen y te dicen, mirá, ¿te acordás? Bueno, ahora lo que sea, no es un ejemplo que no es un ejemplo mío vivo, no estoy siendo un ejemplo al aire. Y uno escucha eso, y como sabe lo que es sembrar en lo espiritual, se goza con aquel que también sembró en lo espiritual, porque está dando fruto Cristo en la vida de otro. Y vos no tenés ni parte en eso, no te llevas ningún aplauso, ni siquiera es algo que a vos te vaya a incumbir, te incumbe porque es de lo espiritual. Entonces cuando vos tenés ese tipo de correctas emociones espirituales, podés decir, Señor, puedo ver, no he desmayado, estoy cegando, se está cegando lo que se ha sembrado. Lo que se sembró con lágrimas, con regocijo se va a recoger. Pero no siempre donde se sembró es donde vamos a ver que va a brotar. El otro día me tocó una charla con una persona también que llegó a Cristo en un matrimonio donde uno de ellos no había nacido de nuevo. Y el dolor más profundo de la persona, básicamente, y no tan básicamente, pero básicamente el dolor más profundo es el anhelo y el ardor en su corazón porque la otra persona pueda ser uno en Cristo con esa persona. A lo que una de las cosas que tuve la oportunidad de decirle, pero no para que pierda esperanza, sino para que podamos entender, es que cada uno de nosotros llevaremos nuestra propia carga. Y que cada uno de nosotros tenemos que tomar la cruz y seguir a Cristo. Y que muchas cosas que tenemos en nuestra vida no van a cambiar porque son los agentes de santificación que Dios permite para que nosotros sigamos a los pies de Cristo, para que nosotros sigamos a los pies de Jesús. Y hay cosas que Dios les va a permitir y quizá no las cambie nunca. Y hay otras que las cambie en un momento para otro, para siempre. Entonces hay muchas cosas que quizá no cambien, pero eso no nos tiene que desalentar, porque el mayor de los gozos nuestros es llegar al momento que el Señor venga por nosotros. Ver el final de la carrera. Y es decir, yo voy a abrir mis ojos y voy a estar delante del trono, al lado de mi Señor, para siempre. Haya hecho increíblemente lo mejor que me pudo pasar en este cuerpo humano, o haya hecho lo mínimo indispensable, pero lo hice para su gloria, cada uno recibirá conforme a las obras que haya hecho. Entonces, si lo vemos de manera escatológica, futuro, bueno, este pasaje nos dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Si llegaste hasta el final, es porque Dios te preservó y te hizo perseverar, no desmayaste. El aliento es ese, ¿no? Seguí obrando de la manera espiritual. No de la manera como los gálatas estaban siendo inculcados, ¿no? Hagan obras, se van a salvar, hagan obras, van a salvar. No.
Pablo le dice, hagan bien, tienen que sembrar en lo espiritual, amen, cumplan la ley de Cristo, porque todo lo otro no sirve para nada, no lo salva. ¿Me entienden? Si se siembra con un corazón corrupto, no va a salir algo espiritual, no va a dar algo espiritual nunca. Es tan importante eso, ¿no? Examinemos nuestras obras para podemos gloriarnos de algo en sí mismo, de lo que Cristo haya hecho en nosotros. Entonces, después cierra con el 10 que dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, ahí, obviamente que sí, la explicación del verso anterior que hablaba del sostenimiento del pastorado, del sostenimiento de los hermanos que servían, a los que instruían, o que haga énfasis en la parte de poder estar al servicio, en la buena batalla de la fe, y cualquiera de las dos posiciones hace énfasis en esto. Está bien, obremos, sirvamos, a todos por cuanto podamos, pero primeramente a los de la familia de la fe, a los que están dedicando sus vidas a servirte, a amarte, a cuidarte, a orar por tu vida, a dar cuenta delante de Dios tu vida, a los que te aman incondicionalmente delante del Señor. Primeramente a ellos. Y esto no estoy, como un poco como decía Lutero, esto no estoy hablando para hablar de mí mismo, sino que lo que quiero decir es que pongamos el ojo en el lugar correcto para funcionar de la manera correcta. Sin amor no hagan nada porque no sirve para nada. Cuando no hay unanimidad, es como si yo los parara ahora ahí a todos y les diga, bueno, es un ejemplo absurdo, ¿no? Pero para que tengamos una idea. Yo los paro a todos acá adelante y digo, bueno, quiero que uno hable el nombre de todos hacia mi persona. ¿No? Si no hay unanimidad, no sirve para nada. Es como cuando nosotros podemos elegir pastorado, diácono o cualquier tipo de líder para cualquier tipo de servicio que respecta el consentimiento de toda una congregación. En ese caso hay directrices para funcionar. Pero si la mitad más uno, vamos a suponer, te dice no, ¿qué aval va a tener delante de Dios si la mitad más uno dice no? Si lo querés colocar a prepo, no va a dar fruto ninguno. ¿Me entienden? O sea, no va a dar fruto. Es como seguir intentando, no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, cuando habla de servir a la familia de la fe, primeramente, se tiene que hacer de la manera que Cristo estableció, con amor genuino, con libertad, con ánimo pronto, con gozo. Si no hay nada de esas cosas, no hay amor. Y si no hay amor, hay pecado en el corazón del que no ama. Y el que no ama está de espaldas a Dios. Y si está de espaldas a Dios, está siendo transgresor de lo que antes decía creer y abrazar. Por lo tanto, está más lejos de Cristo que lo que cree. Se cree ser algo que no es. Por eso Pablo nos llama a arrepentirnos, a examinarnos bien. A mí me alientó mucho el verso 9. Lo otro me hizo desmoronarme por completo. Pero yo creo que tengan eso de poder pedirle al Señor, Señor, yo sé que mi mayor gozo va a ser cuando me encuentre contigo. Mi mayor felicidad va a estar cuando pueda encontrarme cara a cara con vos. Para siempre, ahí se termina todo. Pero Dios, este caminar, muchas veces en este grupo corrupto, tiende a que quedemos por el camino, que bajemos los brazos, que desmayemos. Señor, nosotros sembramos, buscamos sembrar lo espiritual. Deseo sembrar lo espiritual porque no sé ni cómo hacerlo, podés orar también. ¿Verdad? Entonces, quiero sembrar en lo espiritual. ¿Para qué? Para poder alentar mis pasos también al ver que vos seguís llevándote la gloria y glorificándote en los demás. Y yo quiero ser también partícipe de tu gloria. Quiero ver eso, Señor. Quiero que vos me digas, quiero que vos veas lo que estoy haciendo en otros corazones. Quiero que disfrutes y que sientas alegría por el bienestar ajeno. Quiero que sientas amor y felicidad cuando alguien alcanza algo, cuando a uno se le cumple una meta, cuando uno se esfuerza y alcanza X cosas. Quiero que puedas compartirlo con libertad, con alegría. Eso es lo que
bíblicamente sería lo correcto. Esta última reunión que pasó, que nos visitó el pastor Marcelo, que nos visitó con Washington y con Hortensia, que son sus papás, ellos, bueno, yo les compartía y bueno, nos emocionábamos, ¿no? Me emocionaba yo de repente en poder compartirles todo lo que el Señor los usó en mi vida y cómo ellos me recibieron y me amaron incondicionalmente con todos mis defectos y con todas mis faltas de respeto y con todas mis inmadureces y con todas mis cosas desagradables que tenía a flor de piel en el momento que llegué a una iglesia por primera vez, ¿no? Y lo más hermoso, yo se los compartí hace unas reuniones atrás también recordando esto que ellos hicieron conmigo, como también lo hizo mi padre en un momento, cuando llegué al Señor, la forma en la que ellos, con alegría, me presentaban a toda la familia de la fe como si cada uno era el mejor hermano del mundo mundial. ¿Me entendés? Porque lo único que yo veía en las personas que me presentaban era Cristo. Era Cristo. Yo no tenía ni idea de quiénes eran, no sabía ni si tenían problemas, defectos. Después los conocí todos, ¿no? Como cualquier relación. Pero a mí me enamoraba de Cristo eso. Yo me apasioné por Jesús. Y eso que recibí de gracia es lo que a mí me gusta, ¿no? Y deseo poder dar. Y yo sé que también lo habrán hecho contigo, no creo que hayas llegado a la iglesia y diga, no te acerques a fulano, mirá, a él no te mires, bueno, él lo vas a conocer, no sabe lo que es. No, nadie habló, creo que nadie habló. Bueno, algunos se habrán mandado el blooper, ¿no? Pero espero que eso no haya sido la carta de presentación para vos llegar a la iglesia. Un desastre. ¿Me entienden? Entonces, tendríamos que cambiar la pisada, ¿no? Y empezar a mirar desde este lugar. No te canses, si realmente es tu deseo, el Señor es esto, ni no nos cansemos, puede hacer bien. Como Pablo le dice a los romanos, ¿no? No seas vencido de la malo, sino que vence al mal con el bien. Bueno, lo mismo. Es así. O sea, no te canses. Esto da fruto. Siempre. Amar da fruto. Amar como Cristo nos amó da resultado. Siempre. 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 Y a veces tenemos las oportunidades de testificar de Jesús, de nuestro Señor, y a veces pensamos que vamos a tener más la puerta cerrada que abierta. Y a veces nos sorprendemos y vemos una pequeña también, ¿no? Puerta abierta, una pequeña luz. Decís, ay Señor, no me imaginaba que iba a pasar esto. Y de repente se dio de una manera que no esperaba. No nos cansemos de hacer bien. No nos cansemos. Ahora, no salgan con mayor ímpetu hablar a todos los que no conocen a Cristo, sin antes servir a los que tienen al lado. Nadie va a hacer la tarea que tenés que hacer vos, en los que tenés a tu alrededor. Nadie. Lo que es tu responsabilidad es tu responsabilidad. A veces no sé, más fácil, ¿no? Pasa en todas las áreas de la vida, ¿no? En los trabajos, en todo. A veces es más fácil que lo haga el otro que no mi responsabilidad. No, es tu responsabilidad. Tu responsabilidad. No te canses. A veces la delegamos, nos empezamos a correr porque estamos cansados, porque empezamos a desmayar. Pero si no te cansás, si das ese pasito más en el Señor, fortaleceme. Hoy cantábamos, ¿no? Que el Señor nos renovara. Renovame, Señor. Renovame, necesito fuerzas. Permitime obrar una vez más. Voy una vez más ahí a golpear la puerta. Necesito sembrar en lo espiritual una vez más. Y necesito y deseo ver tu obra en lo que está alrededor mío, para poder ser alentado a mis pasos y seguir hasta el final. Y Cristo escucha, Cristo nos escucha y Cristo responde. Si te tocara estar caminando de manera totalmente distinta a esto, bueno, el arrepentimiento está allí, todo el tiempo, constantemente. Dios, estamos ahí, podemos volvernos a Cristo, con todo arrepentimiento. Señor, estoy sembrando para mi carne, estoy sembrando corrupción. Mis pensamientos son corruptos, mis sentimientos son corruptos, mis emociones son corruptas, mis acciones son corruptas. Aunque se vean bien para afuera, Señor, yo sé que están mal, están teñidas con el pecado. Y no está bien, Señor. Porque a vos te desagrada, porque me estoy burlando de vos inconscientemente. Pero ahora ya soy consciente que esto es una burla para vos. No me permitas burlarme más de vos. No puedo burlarme de Dios. ¿Me entienden?
Y que cuando veas esto, eso que estás para cegar, ¿no?, en cualquier momento y ves que da brote, puedas sentir ese gozo, esa alegría y decir, soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la obra de Dios, soy parte de lo que el Señor está haciendo en la tierra. Es un privilegio, no lo merezco. No merezco nada de esto. Mi gozo está puesto en las cosas espirituales, no en las que me puedan alcanzar, las que me puedan dar, las que pueda obtener materialmente, terrenalmente. Esas cosas se quedan acá, no sirven para nada. ¿Me entienden? Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. La fe sola es la que nos salva. No necesitamos obras para alcanzar un favor de Dios. Necesitamos sembrar en lo espiritual para ver el favor de Dios en los otros y no en nosotros. Eso es lo más lindo. Siento felicidad y siento gozo cuando veo el obrar de Dios en otros y no en mí. Eso es maravilloso. Ahí está el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Bendito Jesús.